Nuestra pantalla es comunicadora meteorológica y te agradecemos mucho, Cindy. Ahí estamos con Bienvenida, vos Cindy. en la ¿Qué pantalla tal? para hablar acerca de esto. Nos asombra a los que estamos lejos del Río de la Plata. ¿Cómo estás? Un gusto, un gusto. Esperemos que estés bien vos también, ¿eh? Estás en la zona. Tuvimos un fin de semana muy complicado, realmente fue muy terrible la situación. Uno ve quizás las imágenes en la televisión, había un montón de videos, pero déjenme decirles que cuando uno salía a la calle, la situación era bastante peor a lo que se veía en las imágenes. No se toma magnitud en los videos que anda de realmente lo que sucedió. Cindy, para entenderlo bien, porque por ahí la gente se basa mucho en lo que dice el pronóstico, como se dice por ahí, o lo consulta con el celular o espera el noticiero. La meteorología es una ciencia que se basa en variables, ¿verdad? Primero vamos por ese lado. Específicamente y fija, lamentablemente no es, porque cualquier cosa puede cambiar en un instante. A ver, la meteorología... el nombre real digamos, la carrera es Ciencias de la Atmósfera. Y los meteorólogos no somos ni más ni menos que otra cosa que físicos, ¿sí? La meteorología es una física. Somos físicos que en vez de trabajar con todo tipo de elementos, trabajamos principalmente con el aire y con el agua, que es de lo que está compuesta principalmente la atmósfera, ¿sí? O sea, nos especializamos principalmente en esos dos componentes. Y lo que hacemos es entender los procesos, tanto físicos como químicos, que ocurren en la atmósfera y cómo la atmósfera se relaciona o interactúa con todo lo que es el sistema Tierra, ¿sí? Y a partir de ahí lo que intentamos hacer es aplicar fórmulas, cuentas matemáticas, ¿sí? Que fueron desarrolladas específicamente para esto, que esas cuentas, esas fórmulas intentan predecir cómo va a ser el comportamiento o la evolución del aire, ¿sí? O de lo que ocurra en la atmósfera. Y eso es lo que viene a ser el pronóstico. Perfecto. Y lo que más asombra, Cindy, es cómo los meteorólogos, con base a estos datos, ¿no? Los que ustedes ya empiezan a interpretar del agua y del aire, es dividir, como decía ahí nuestro Zócalo, dividir las alertas en amarilla, naranja y roja. Se basa en esto, en la gravedad, velocidad, la intensidad de algunos de estos elementos. En esta predicción que hacemos de la atmósfera, ¿sí? de entender cómo se forman y cómo evolucionan cada uno de los fenómenos que empiezan a ocurrir, podemos identificar algunos fenómenos que adquieren características que podemos decir que no son las habituales, ¿sí? O características que se tornan peligrosas. Peligrosas para el ambiente o para las personas. Entonces, evaluando cómo es la evolución de estos sistemas o estos fenómenos que comienzan a formarse, los meteorólogos hemos creado sistemas de alertas o advertencias. Una de las maneras en las que advertimos son con los sistemas de alerta temprana. Se llaman, tienen el nombre de tempranas porque la función de estos mensajes es avisarle a la gente con anticipación para que tengan tiempo de tomar los recaudos y de realizar acciones que minimicen las consecuencias de los fenómenos. Los fenómenos meteorológicos no los podemos parar, van a ocurrir, los alertemos o no los alertemos, pero sí, si lo sabemos con anticipación, nos da tiempo suficiente para que nosotros podamos realizar ciertas acciones, entonces cuando llegue los daños o la peligrosidad hacia nuestra vida disminuye, ¿sí? No es tanta. En esto del sistema de alerta temprana, el sistema de alerta temprana que tiene Argentina es un ejemplo a seguir para todos los sistemas meteorológicos del mundo. Es un pionero en el mundo. Son muy pocos los países los países que cuentan con un sistema de alerta temprana, menos del 40%. Y el de Argentina es visto como un ejemplo a seguir por el resto de los servicios meteorológicos. De hecho, es copiado, ¿sí? Por otros servicios. Nuestro sistema de alerta se compone de varias partes. Voy a hablar solamente de los alertas porque está relacionado con los fenómenos que tuvimos. Los alertas meteorológicos se emiten por 5 fenómenos, que es tormentas, lluvia, viento, sonda y también por nevadas. Por esos fenómenos son los que se alerta. Cuando se da un alerta meteorológico, el alerta se puede emitir en
en distintos niveles, que estos niveles están representados por colores. Esto está estudiado y es así porque la gente entiende que cuando estos colores cambian, también cambia, digamos, la percepción que tenemos sobre ese fenómeno. Sabemos que no es lo mismo el amarillo. La gente entiende claramente lo que es una alerta roja de algo, de cualquier cosa, entienden que es crítica la situación y bueno, está muy incorporado, está muy bueno, muy sencillo el sistema. Estos alertas, además, que voy a repetir, los alertas pueden emitirse 24, 48 o 72 horas antes de que ocurra el fenómeno. O sea, tenemos una alerta meteorológica, pero eso no quiere decir que estemos esperando ya el fenómeno. Los alertas se emiten y te dicen, ojo, que en 3 días, ¿sí? O en 48 horas puede haber un fenómeno peligroso. Bien. ¿Sí? Entonces, eso también hay que entender. La zona puede estar en alerta, podés tener una alerta amarilla, pero tenés que entender, o naranja o rojo, pero tenés que entender cuándo es, no es ahora. ¿Sabés qué pasa, Cindy? Te lo quiero plantear de este lado, que hemos trabajado también notas, información con lo que es la cuestión meteorológica de tal o cual provincia o de una zona. Vivimos en una sociedad que tiene un grado de ansiedad tal, que viene de las redes sociales y todo, que cuando alguien te marca, suponete, alerta roja, tormentas, granizo, todo, vos creés que va a pasar, o ya necesitas que pase en el momento que dicen que va a pasar, y que después se corte y listo, y que sea como muy cuadradito y muy perfecto todo. Y vos me estás marcando acá que, claro, es un pronóstico que puede pasar en 3 días. Eso es algo que ocurre seguido, porque, por ejemplo, ahora nos pasó con esta situación donde la alerta de nivel naranja estaba dado con más de 48 horas de anticipación. Y muchos mensajes que recibimos fue, bueno, pero hacía 3 días que venían hablando de que iba yo. No, hace 3 días te metimos en alerta porque necesitabas tiempo para prepararte. Sí, era el tiempo que tenías para prepararte, no es que hace 3 días que estábamos esperando este fenómeno, para nada. Bueno, eso es importante. Cada alerta viene acompañado por lo que se llama una línea de tiempo. La línea de tiempo, recién estaban mostrando las imágenes del sistema de alerta temprana del servicio. Sí, estábamos viendo el mapa. Si ustedes hacen clic sobre cualquier ciudad o cualquier lugar ahí arriba de ese mapa, se va a desplegar la línea de tiempo para esa localidad o para esa región donde ustedes hicieron clic. Y van a poder ver de acá a 72 horas si en algún momento, en algún periodo de esas 72 horas, hay algún momento con alerta. Incluso puede haber que la alerta comienza con nivel amarillo y luego aumenta su intensidad, va a naranja y después quizás vuelve a pasar a amarillo o directamente pasa a verde, que quiere decir tranquilidad. ¿Sí? Entonces pueden ver también la evolución de los fenómenos. Si va a haber algún periodo donde incluso se espera que el fenómeno sea más intenso, o sea intenso siempre, pero si hay un momento en el cual sea más intenso aún. ¿Sí? Esto se puede ver en los alertas meteorológicos y además también cada alerta viene acompañado por un texto donde ese texto da toda la explicación del fenómeno meteorológico y cuáles son los fenómenos que van a tener asociados, si van a ser vientos, de cuánto, si va a ser lluvia, de cuánto, si va a haber granizo, de grande, pequeño, mediano. Tiene toda la información detallada, ¿sí? Voy a hacer hincapié en que, por ejemplo, los alertas que hubo emitidos para la provincia de Buenos Aires este fin de semana aclaraba, por ejemplo, en la zona de Bahía Blanca, la alerta decía ráfagas superiores a los 130 kilómetros por hora. Mientras que en Buenos Aires decía vientos superiores a los 100 kilómetros por hora. Estaba completamente detallado. Claro. Y bueno, y además... Y a pesar de eso, Cindy, ¿qué pasó de los organizadores de eventos? Digo, ¿no los subestimaron? ¿No se tuvo en cuenta? O sea... no está la cultura o la educación de respetar, hacer caso de las recomendaciones ante los alertas meteorológicos. Siempre decimos, total, acá no pasa nada. Ahí está el problema. Pero pasan. Si se emite una alerta es porque hay peligro. Entonces, lo otro que quiero dejar claro, yo venía hablando recién de los alertas meteorológicos y quiero dejar claro una cosa, la diferencia entre que la alerta sea amarillo, sea naranja o sea rojo, porque me parece muy importante aprovechar esta situación que se está hablando tanto de los alertas para que nos eduquemos un poquito. Cuando se emite una alerta de nivel amarillo, quiere decir que el fenómeno meteorológico que se espera, el que sea dado en el alerta,
Es un fenómeno, se espera que tenga ciertas intensidades que pueda, o sea, que esté la posibilidad de que se genere algún daño localizado, pero que son fenómenos que en general lo que hacen son interrumpir durante algún momento nuestras actividades cotidianas. Bien. ¿Sí? O sea, Amarillo. es una interrupción de nuestras actividades. Por ejemplo, Bien. cuando se viene una tormenta fuerte, que quizás puede tener granizo, quizás tiene que tener una ráfaga, pero es un rato, se suspenden nuestras actividades, nos quedamos un ratito bajo techo, pasa, salimos otra vez afuera, ¿sí? Pero son fenómenos que pueden generar de manera localizada daños. Ahora, cuando la alerta se pasa a nivel naranja, el naranja, además de los daños, implica que hay peligro para la vida, ¿sí? Es un fenómeno que por su intensidad, su magnitud, en la zona donde se produce o mismo el fenómeno, puede generar víctimas, ¿sí? Hay que protegerse. Eso es el nivel naranja. Ahora, cuando se pasa a nivel rojo, que son casos extremadamente excepcionales, ¿sí? Son a nivel rojo se emite muy pocas veces, una o dos veces al año, como mucho, ¿sí? Podemos tener un año que haya 3, pero no mucho más que eso. El nivel rojo implica que el fenómeno meteorológico esperado, la situación meteorológica esperada, tiene la capacidad de generar emergencias o desastres en una zona amplia, ¿sí? No en una localidad, sino en una región. Es posible que estos fenómenos generen, por ejemplo, una emergencia o un desastre a nivel provincial o incluso nacional podría llegar a ser, ¿sí? Esas son las diferencias de los alertas. El amarillo, una interrupción de las actividades. El naranja, además de la interrupción, además de los daños al ambiente, genera que haya peligro para la vida. Y el rojo, por supuesto que tenemos daños, por supuesto que tenemos interrupción, por supuesto que tenemos riesgo para la vida, pero además la capacidad de generar emergencias o desastres, ¿sí? Bien. Esas son las diferencias entre los 3 niveles de alerta. Siempre hay que prestarle atención, pero hay que entender qué significan, porque prestarle atención y las acciones que realicemos también dependen del nivel de la alerta. Cindy, no sé si a vos te queda alguna otra pregunta. Yo quería ir con una reflexión nada más. Sí, le quiero mostrar a Cindy en tiempo real, Ale, mirá si me permitís también. Esto estamos repasando justamente el mapa de las alertas del Servicio Meteorológico Nacional ahora. Y marca, hay una alerta amarilla en la provincia de Neuquén, en lo que es el centro norte de la provincia de Neuquén. En esta opción, ahí agrando el mapa, que está por acá, yo marco y es de tormentas. Que se esperan tormentas, indica. Sí, y por otro lado está filtrado porque dice martes 19 y también está la opción miércoles 20 y jueves 21. Exacto. Pero ahora, si querés, para ir viéndolo en tiempo real, hace clic sobre el área amarillo, ¿sí? Vamos a suponer que vos vivís ahí, hacemos clic. Esa es la línea de tiempo que yo te decía. Esta alerta está en vigencia para la tarde y la noche de hoy, ¿sí? Las letras significan madrugada, mañana, tarde y noche. ¿Sí? Para la tarde-noche de este martes. Ese alerta por tormentas está en vigencia tanto para la tarde como para la noche de hoy. A las 12 de la noche, cuando termina el día, porque fíjate que el amarillo está hasta donde cambia el día, a las 12 de la noche ya se le da el cese a esa alerta y luego está en verde, que quiere decir tranquilidad. Si ahora en esa misma imagen, si seguimos descendiendo, ¿sí? Seguimos viendo el texto hacia abajo, ¿sí? Está la descripción de la alerta que te comentaba. Ahí dice amarillo. Si hay más de una alerta, aparecen varios textos consecutivos, pero está el amarillo. Ahí te dice que puede haber lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, que están acompañadas de ráfagas intensas, mucha actividad eléctrica, caída de granizo, abundante agua en cortos periodos de tiempo, es decir, lluvias muy intensas de cortita duración, pero que son intensas, y que la precipitación acumulada es entre 10 y 20 milímetros en promedio y que localmente puede ser superada. Y ahí abajo también tenés otra pestañita que se despliega, por si querés más información. ¿Sí? Que dice recomendaciones. ¿Sí? Eso es, si haces clic ahí, se despliega una pestaña, un texto. Vamos a mostrar. Ahí está. Ahí están las recomendaciones, perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Cómo nos preparamos? Estas son las medidas más generales, ¿sí? Sobre cómo tenemos que actuar para antes de que este fenómeno llegue. Antes, no durante. Es siempre antes. ¿Sí? Muy bien, ese detalle. Prepararnos. Sí, sí. Cuando hay una alerta, no es esperar a último momento. Tomemos los recaudos y después sigamos con nuestras actividades y esperemos que llegue.
¿sí? Pero Perfecto. es importante siempre estar pendientes de esto. Incluso cuando la alerta es amarillo, porque si tiene capacidad de interrumpir nuestras actividades, en este caso, por ejemplo, que la alerta es amarillo, yo recién les decía que puede haber lluvias intensas de poco tiempo. Bueno, antes de salir de casa, si nos vamos a trabajar y sabemos que hay un alerta meteorológico, tomémonos 10 minutos antes de irnos de, por ejemplo, evaluar que no haya nada en la ventana o en el patio que pueda volarse con las ráfagas. Eso entrémoslo adentro, después cuando pase la alerta lo volvemos a sacar. Fijémonos que todos los desagües, las canaletas no tengan hojas, no estén obstruidos y no haya nada que pueda flotar y taparlo, porque si no cuando regresemos a casa probablemente el agua no pueda drenar y nuestra casa haya entrado agua. O sea, podemos minimizar los impactos, podemos hacer que estas tormentas no sean tan terribles para nosotros. Lo sabemos con anticipación, estar informados es sabiduría. Está bueno. Cindy, lo que queremos rescatar de todo esto, no solamente todo lo que hemos aprendido, sino la pasión que le pones a tu tema. Realmente se nota que amás tu profesión y eso hace que cuando hablemos con un profesional como vos, nos resulte a nosotros también mucho más sencillo entender algo tan complicado como es la meteorología o como la ciencia que vos estabas nombrando. Realmente un gusto enorme haber hablado con vos. Haces que uno ame este tipo de cosas, que las entienda mucho más profundamente. Y eso es lo bueno. Y que estemos alerta también, no solamente que nos guste, sino también prestar atención. Vamos a estar alertas a las alertas y ahora ya sabemos cómo entenderlas, cómo decodificarlas, todo perfecto, gracias a es muy interesante esto. Sí, voy a hacer una aclaración y a veces tener este tipo de eventos que con tanta exposición mediática siempre sirve para que da espacios para que podamos aprovechar y generar más conocimiento y educación. Los países que tienen protocolos y la sociedad que está más educada en cuanto a lo que es la información meteorológica o a cualquier otro fenómeno, ya sea geológico, por ejemplo, aprendió a educarse y a entender la información sobre esos fenómenos después de grandes tragedias, ¿sí? Intentemos no esperar otra tragedia para realmente aprender sobre estos fenómenos. Aprovechemos ahora ya. Vale para cualquier fenómeno. Cindy, te agradecemos muchísimo. Felices fiestas y gracias por prestarte a charlar con nosotros de este tema. Gracias. Felices fiestas para todos. Igualmente. Felicidades. Comunicadora meteorológica, estábamos aprendiendo lo que es la alerta amarilla, naranja y roja. Muy pocas veces se da la roja. Entendiendo un poquitito lo que ha pasado en la zona del Río de la Plata y Bahía Blanca, que quien más sufrimiento tiene hasta este momento. Y permitime, Ale, aclarar también alertas que van a seguir estando en la República Argentina y cómo entenderlas, cómo decodificarlas, cuánto tiempo duran, cómo saber leerlas en la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional. En vivo lo repasamos con Cindy. Bueno, separador, ya volvemos con más interactivo. Hasta las 14, el interactivo. El interactivo. Así